Un programa original de Eurolife. 1998. Birmingham. La orquesta de Eurovisión afina sus instrumentos por última vez. Eurolife Radio. La orquesta ha vuelto.
Saludos y bienvenidas y bienvenidos al primer programa de la cuarta temporada del Conservatorio de Eurolife Radio. Lo que acabáis de escuchar es la obertura de la ópera Nabucco de Verdi, interpretada por la Orquesta de París, dirigida por el maestro Yutaka Sado. Recibid el abrazo de quien os habla, Ros Lorenzo. Espero que disfrutéis de este programa hecho con tantísimo amor y que abre una temporada llena de la mejor música y hecha por la mano del mejor equipo de la radio. Empezamos. Giuseppe Verdi, nacido en 1813 en una pequeña aldea de Parma, fue un compositor italiano, uno de los más importantes de la historia de la ópera. A una edad temprana mostró talento musical y, aunque no fue aceptado en el Conservatorio de Milán, continuó sus estudios de música de manera privada. Su carrera despegó con la ópera Nabucco en 1842, que lo consolidó como un gran compositor y cuyo coro, Va Pensiero, se convirtió en un símbolo del nacionalismo italiano. Verdi compuso otras óperas fundamentales como Rigoletto en 1851, La Traviata en 1853, Aida en 1871 y Otelo en 1887, caracterizadas por su profundo dramatismo. Su música influyó en el movimiento de unificación italiana y, al final de su vida, fue una figura nacional venerada. Finalmente falleció en Milán en 1901. Every truly cultured music student knows you must learn your scales and your arpeggios. Bring the music ringing from your chest and not your nose, while you sing your scales and your arpeggios. Empezamos la nueva temporada del Conservatorio y retomamos por donde nos habíamos quedado. Terminamos con Verdi y empezamos con Verdi, pero como siempre no estoy yo sola. Hola, Adrián. Muy buena, Rosana, ¿qué tal? Pues muy bien y muy contenta porque hoy vamos a hablar de Nabucco. Pues sí, hoy vamos a hablar de Nabucco, de Verdi, su tercera ópera. Una Y ópera de milagro, ¿no? sí, una ópera que en un principio no iba a hacer, pero como ahora contaremos, pues cambió todo un poquito. Pues cuéntanos, háblanos sobre Nabucco. Pues como hemos dicho, Nabucco es su tercera ópera. La primera la hizo en 1839, que fue Oberto, que fue una ópera pues con un éxito moderado, digamos. Después su siguiente obra, que fue Un giorno di Regno, fue un fracaso rotundo. Y, y para más colmo, pues en ese mismo periodo, pues Verdi sufrió dos tragedias personales que fueron la muerte de su esposa y de sus dos hijos pequeños. Uf. Y pues cayó en una depresión y dijo que juró que no iba a volver a escribir música nunca más. Pero un día el empresario de la Scala de Milán, Bartolomeo Merelli, Mm. pues le entregó el libreto de una nueva ópera titulada Nabucodonosor. Y Verdi dijo que de eso nada, que no iba a hacer nada más. Sin embargo, al tirar el libro, cuentan que se abrió por una página donde él pudo leer el Va Pensiero. Y se puso a leerlo y vio pues, que aquel texto pues, hablaba de un pueblo exiliado que añoraba su tierra y le conmovió tanto
esa noche estuvo toda la noche pensando y a partir de ahí, poco a poco, pues volví a escribir música. Así que de esa manera, pues nació Nabucco, la ópera que pues marcaría el renacimiento artístico y humano de Verdi. Aunque sea completamente leyenda, esto que acabamos de explicar, qué Ujú. maravillosa leyenda, ¿no? Que él lance ese libreto, se abra justo por la página en la que está la letra de ese va pensiero y él Ujú. se le ilumina en esos momentos, pues esas musas a las que ya había renunciado, ¿no? Y gracias a Él eso, dijo pues que, sí, él sí. dijo que con Nabucco comenzó realmente su carrera artística. Desde O luego, a sea, partir de... hay un antes y un después de mm, Nabucco, eso es completamente cierto, él antes no era muy bueno tampoco, o sea, que le vino efectivamente, bien. efectivamente, le vino muy bien que lo de antes, pues no, tampoco le hicieran mucho caso, porque tampoco, jolín, eran las primeras, es que tampoco vamos a debutar con lo más, hay que empezar desde abajo. Bueno, en la Y música ya sabes que ujú. si tropiezas una vez, pues esa es la que te marca. De hecho, Bueno, aquí en este programa hemos hablado de muchos autores que efectivamente tropezaron, pero luego, afortunadamente, se reivindicaron a sí mismos y reivindicaron su mm, talento. sí, Pero la música, tú sabes mejor que nadie que es poco a poco a poco. sí, pero la gente, pues, de hecho, por ejemplo, el día del estreno, se decía Sí, que mucha gente iba más por ver a ver, hablando mal, qué hostia se iba a dar que pensando que iba a escuchar buena música. pero la Era, escucho. sí, claro, Verdi era casi un desconocido, ¿no? Ujú. Y para ellos, y muchos pues dudan de que ese chico tan joven, pues pudiera levantar cabeza, ¿no? Después de esos fracasos, de lo que le había pasado personalmente y todo. Sin embargo, pues desde los primeros compases el público se quedó electrizado con la ópera. Cuando escucharon pues esos coros que eran tan potentes, ¿no? Esos ritmos tan intensos, Ujú. tan emocionantes, pues la gente se quedó muy parada. Y ya pues cuando llegó el momento, ¿no? del célebre Va Pensiero, eh, aquello se quedó todo en silencio y dicen que una vez terminó, la gente se levantó y pidió que se volviese a repetir, cosa que estaba prohibida por la censura. Estaba prohibida para que en esos bises no Ujú. se, no se utilizasen de manera política. Eso es. Eso Y es. la ovación fue tan, tan, tan fuerte que pues Verdi salió al escenario y la volvió a repetir. Y a partir de ahí pues se dice pues, que le coreaban Viva Verdi, Viva Italia, y Ujú. de hecho se dice que el nombre de Verdi se utilizó después de manera, de manera política. Sí. O sea, tiene un rescoldo político y una fuerza muy, muy grande esta ópera. De hecho, muchos años después, cuando murió Verdi en el 1901, si no recuerdo Ujú. mal, dicen que más de 300.000 personas acompañaron el cortejo fúnebre en Milán y de manera espontánea se pusieron a cantar el Va Pensiero. Es que, desde luego, es un tema que ha trascendido más allá de toda intención de Verdi, desde luego. Él no, creo que no imaginaba nunca dónde iba a llegar esto, ni que su trabajo iba a convertirse sin ningún tipo de intención en ello, en una campaña de publicidad hacia esa unidad de Italia que en esos Sí, momentos estaba bajo el control del Imperio austríaco. austriaco. Claro, de hecho, las autoridades austriacas sabían, porque esto al final se transformó en un himno no oficial, pero Ujú.
cogió mucha repercusión en tabernas, en plazas, en sitios donde se hablaba de política y, y las autoridades austriacas sabían que eso estaba pasando y en muchos lugares llegaron a prohibir la interpretación pública de este fragmento por miedo a que se convirtiese en una manifestación política. De hecho, Verdi en algunos sitios cambió la letra y cambió un poco la forma para que se lo dejasen representar. Lo que pasa es que la gente ya le daba igual, o sea, le podían cambiar la letra, le podían cambiar lo que quisiesen, pero ellos sabían en ese momento que se estaba interpretando. Entonces, Claro, pues pues tampoco tenía... hablamos de una obra que ha trascendido completamente el control de su autor, del canon y el carril que tiene que seguir una obra, pues se estrena en un teatro, se representa en teatros, aquí ya estaba completamente fuera de madre. Pero es verdad que la situación sociopolítica en esos momentos en Italia era una olla a presión, había Sí. muchísima presión por parte del Imperio Austríaco y eso iba a salir por algún sitio. Y oye, por lo que nos queda a nosotros, hay que darle las Sí, gracias, sí. porque afortunadamente Verdi consiguió esquivar las balas de esa censura y consiguió pasar no desapercibido, porque me imagino que ella siempre tendría una diana puesta en la espalda por parte de los censores, Mm. pero se convirtió, sin quererlo, en un héroe y en un símbolo de esa unidad italiana. De, de- de hecho, su nombre, Verdi, empezó a usarse también como un acrónimo político. Ujú, Vittorio Emanuele, Re de Italia, ujú. que fue el rey que más tarde unificaría el país Sí. y se utilizaban sus siglas. Fue una ópera que se representó más de 70 veces seguidas en la Scala, que eso hasta entonces fue algo inaudito. Y Verdi pasó, pues eso, de la noche a la mañana de ser un compositor un poco olvidado, ¿no? Un poco, pues eso. Ujú, de ser un desconocido, no ser De- nadie, Sí, de no ser nadie a ser pasó un a héroe. convertirse en Eso, un héroe nacional. eso O sea, es. de hecho, hablan también que cuando se ensayó en la Scala, Ujú. con el coro de allí, que era uno de los mejores coros que habían, el coro, después de cantarlo la primera vez, pidió, eh, pidió repetir, pidió repetir esa escena otra vez. Es que, es que es, O es que es sea, muy salvaje. Te llega a un punto de cada uno, a una cosa mm, interior de cada uno, que da igual cuál sea tu situación, te representa. Es que da igual cuál sea tu situación. Si eres de un color político, si eres de otro, si eres de aquí, si eres de allá, da igual, te va a representar, te va a venir bien. sí, además él les pedía mucha fuerza también en esa interpretación. Dicen que que cuando el coro no cantaba con suficiente fuerza o énfasis, él golpeaba el atril, se liaba a golpes y decía algo como Ujú, más alma o más fuerza. Los ujú. hebreos están prisioneros, no de picnic. Claro. Como diciendo, marcad esto más, darle más fuerza a esto que no estamos domingueando. Esta gente está prisionera, esta gente necesita más fuerza. Y a nivel musical, Adri, ahora que ya hemos contextualizado este Nabucco y ese coro del Va Pensiero, a nivel musical, ¿qué Mm. nos encontramos en esta ópera? Pues la ópera está dividida en 4 actos. Pues, la verdad que los títulos pues, reflejan el desarrollo, ¿no? de un poco de toda la ópera. Ujú, Jerusalén sería el primero, que presenta pues, la derrota de los hebreos y la erupción de Nabucco. ujú, Después, el impío, que se centra en el conflicto entre Nabucco y su hija adoptiva, Abigail, con esa ansia de poder, ¿no? sí. Que es el acto pues, de la traición y la locura del rey.
que acaba siendo castigado por proclamar un dios, ¿no? Después el acto número 3, que es la profecía, que anuncia la caída de Babilonia. El cuarto, que es el ídolo destruido, que es cuando Nabucco recupera por la razón, ¿no? Y destruye la estatua pagana de Baal y libera al pueblo hebreo. Y el drama pues culmina pues con una apoteosis coral, ¿no? De fe y redención. En la parte más armónica, pues Verdi emplea muchas modulaciones, además de una manera muy súbita para intensificar todo el dramatismo. Por ejemplo, si escuchamos, podemos escuchar las transiciones de Zacarías, Ujú. que pasa de modo a mayor a menor, o por ejemplo los estallidos estos que tiene Abigail. Se aprecia también pues que utiliza muchos acordes aumentados, séptimas disminuidas, muchas apoyaturas disonantes que hacen como darle mucha más tensión. Podemos hablar del coro, ¿no? Del va pensiero, que es un ejemplo Sí. de cómo con una sencillez armónica tan clara, coge un poder tan enorme, ¿no? Está, el va pensiero está en mi bemol mayor, pero después tiene unas progresiones del primer y quinto grado y después el quinto grado disminuido con el cuarto que dan como una sensación, ¿no? De nostalgia, de unidad, que es increíble, juega muy bien con la armonía. Y musicalmente, pues la obra destaca, pues, sobre todo por la variedad rítmica que tiene, alterna unos ritmos muy solemnes, ¿no? De los coros, pues con las cabaletas enérgicas de Abigail y con todas esas marchas militares. Y luego, pues, tiene una cosa que sale muy marcada, que es el ritmo del puntillo, Ujú. que lo utiliza muy frecuentemente y lo que hace es ayuda a representar esa autoridad, el poder. eh, lo mezcla con los compases ternarios, esos legatos tan amplios, ¿no? Que acompañan las escenas de las súplicas, las plegarias. Utiliza muy bien los ritmos y sobre todo vamos a ver mucho el ritmo del puntillo. En cuanto a la orquestación, utiliza una orquesta de la plantilla clásica Sí. del siglo XIX, pero con una fuerza que hasta ese momento no se había visto. Como hemos hablado otras veces, ¿no? Fracciona las cuerdas, Sí. los instrumentos para diferentes sitios, para diferentes expresiones. Ujú. Podemos ver, por ejemplo, las cuerdas, ¿no? Los violines, que tienen un gran protagonismo en los pasajes más líricos, las violas, los chelos, los contrabajos, que los utiliza para reforzar todo esa parte dramática mediante pizzicatos y se lo vamos a ver muy claramente. También los pedales de dominante utiliza mucho a la parte más grave de la cuerda para marcarla. Luego el viento madera, las flautas, los oboes, los clarinetes aportan mucho más, pues la parte más colorista, la expresividad, especialmente en las escenas en las escenas religiosas. Vamos a encontrar mucho al viento madera. Los metales, que ahí encontraremos pues, trompas, trompetas, trombones y el oficleido, que es el antecesor de la tuba. Hay que recordar que a ese instrumento le dedicamos un programa en la segunda temporada. Sí. Pues aparece aquí, aparece aquí y pues se utiliza pues sobre todo, ¿no? Para la parte de más guerra, de la guerra, Mm. ¿no? Para otorgar esa dimensión épica, ¿no? Y guerrera, y que es muy característico de la época más joven de Verdi. Del Verdi más joven, pues en su época más joven, utiliza mucho estos metales para este tipo de cosas.
y luego la percusión la emplea con mucha prudencia, no es una obra donde veamos mucha percusión, a excepción pues de las escenas pues bélicas y ceremoniales, pero no predomina mucho la percusión, no la utiliza de una manera demasiado tosca. La verdad que analizando un poco la obra, pues no busca más la masa sonora, ¿no? Una masa sonora más contundente, más teatral, que acompaña pues todo el poder coral de esta obra. Y podríamos decir pues que la orquesta no es que acompañe, sino que es como un personaje más, ¿no? Con energía colectiva y un dramatismo muy directo. La utiliza muy bien y es como si fuese un personaje más dentro de la propia ópera. Mm. Los oyentes deben de estar pensando, siempre decís lo mismo, pero es que es verdad. Sí, es Es que que los buenos compositores mm, hacen que la orquesta no solo sea un hilo musical de fondo, lo convierten en un personaje más, incluso en un mm, personaje vital de la obra. es que en una ópera la orquesta es vital, porque si no, Eso no es, sería una ópera. eso es. Es que es así, pero ¿no? En otras formas pues podemos ver cómo la orquesta pues acompaña y aquí pues no es el caso, aquí es que es un personaje más, o Mm. sea, sin la orquesta no hay nada más, o sea, no funciona esto, es un personaje súper principal. Y cuando un compositor sabe trasladar todo eso a la orquesta, pues hace una gran ópera De hecho, como es esta. hay óperas en las que algunos artistas, algunos de los cantantes, pues algún área concreta, alguna cosa, la pueden cantar sin música, ellos solos a capela, y te vale. Pero Mm, justo creo que Nabucco es una de esas en las que no es posible cantar absolutamente nada sin orquesta y no es posible hacer nada que no sea ese coro. O sea, que tú terminas de ver esta ópera y a ti te ha dado mm, igual Abigail, su padre, la hermana, el novio de la hermana, el sacerdote de no sé quién. Tú te has quedado con el coro y con la orquesta. Los sí. demás han sido trámite absoluto. Mm. Y eso que, por ejemplo, Abigail es uno de los papeles más complicados Sí, para, sí, 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 desde luego para tiene, una, tiene sopra- para una, una soprano dramática, tiene pero una aún carga así, dramática salvaje ese mm, personaje vamos, necesita un nivel de virtuosismo tremendo. Pero aún así, aún así, sí, sí, la orquesta Nabucco está por es encima. la orquesta y el coro. Mm, sí, Punto. sí, correcto. Además, es lo que al final recordamos. Si nos hablan de Nabucco, yo creo que a todos se nos va la misma escena. Sí, Yo creo que a todos nos pasa por la cabeza la misma escena. la En misma cuanto escena. a persona, en Y cuanto a los además personajes, está hacia el mm, final. O sea, mm, es que ni siquiera es del principio, o sea, está hasta el no, final, está hacia el final. Me imagino a la gente que estaba en el estreno, el shock. O sea, llevas 3 actos, o sea, o mm, 2 actos y medio. Estás ahí con el melodrama familiar, la cosa está religiosa, bueno, vale, qué lío, no me acuerdo de quién es este, y de repente sale el coro. Y a mí ya no me des nada. O sea, yo me imagino que del coro hacia el final de la obra nadie se enteró de absolutamente nada. ahora pasa al contrario, estamos solo esperando a que llegue el coro. No lo Claro, conocemos, y ahora estás esperando, a ver si pasa esto ya, o a ver si pasa, efectivamente. a ver si Claro, pasa toda la paja esta y llega pero lo bueno. la preciosidad que tiene que ser llegar a Nabucco sin saber lo que es Nabucco. Mm, Y sí. nosotros, pues porque ya lo tenemos todo muy trillado, pero llevar a una persona a ver esta ópera sin que sepa nada es muy difícil, pero sin que sepa nada, o sea, el momento en el que sale ese coro y esa persona dice, bueno, yo ya me puedo morir, o sea, yo ya he escuchado todo lo que tenía que escuchar. Es lo que pasó el día del estreno. La gente estalló, la gente se quedó en silencio y cuando acabó.
pidió que se repitiese. Ujú. Quiso más, se les hizo corto ese trozo. Sí, Y a los ensayos pasó con el coro, que era algo que no era usual, era como fuera de norma, que el coro exigiese repetir algo. te Que imagínate dijeron, esto lo queremos volver a cantar. al pobre Verdi que después de ese coro le queda pues un acto entero, decir, pues yo no sé para Eh, qué he escrito esto. ajá. Esto Todo lo demás me sobra, sobra. sobra y punto. La verdad que sí. Y en cuanto a voces, pues vamos Sí. a encontrar un barítono, que sería Mm, Nabucco, sí, la soprano dramática, que sería Abigail, un bajo, ¿no? Que sería Zacarías, sacaría. el tenor lírico, Ismael, Ujú. una soprano, Soprano. Selena, y después el gran sacerdote, que sería un bajo. Y ya luego pues teníamos que hablar pues, de lo que hemos dicho antes, del protagonismo que tiene el coro, ¿no? Eh, uno de los rasgos más revolucionarios de esta ópera es el verdadero protagonista, es el coro, el verdadero Ese, protagonista de esta ópera. ese coro que además tiene que ser, es un coro completo, enorme, Sí, del nivel pues de lo que escuchamos cuando hicimos el programa de la novena sinfonía de Beethoven. O sea, tiene que ser muy bien. una cosa que te levante en pie y eso hoy te lo hace la IA, pero a Ahí finales no. del 18, a finales a finales del 19, eso era a escote pagado cada uno lo suyo. Sí, 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 sí. Eso eran Es personas que, con caras, ojos, voces y un sueldo. mm, claro, es que hasta entonces, por ejemplo, el coro en la ópera italiana cumplía un papel meramente decorativo, ¿no? De acompañamiento. Era un poco, pues eso, a rellenar. Y aquí Verdi, pues sin embargo, lo eleva, pues aparte de lo que canta, ¿no? Que lo eleva, pues a un símbolo de un pueblo, ¿no? Eso es. Que, claro, lo revienta todo con el Va Pensiero, pues interpretado, ¿no? Por quien la haya visto, ¿no? Que son los esclavos hebreos, Ujú. pues con esa belleza sencilla que tiene, esos fraseos largos, ese equilibrio entre un poco tristeza y esperanzas que lo convierte en un momento increíble. Y además tiene esa magia, porque la música tiene esa magia, que aunque no entiendas lo que están cantando, aunque no sepas italiano, no estés leyendo el texto que te están proyectando en las pantallas No de te la hace falta. ópera, es que no te hace falta, es que te pone de pie, Sí, no te hace es que falta. tú sabes que está pasando algo grandísimo, te pone de pie. Mm. Y es que encima, pues, claro, si pensamos en la época cuando se estrenó, ¿no? Ya no es que el coro este de hebreos, pues no es que solo expresaba el dolor de los hebreos, ¿no? Sino es que la gente ya se lo tomó, pues como que era la propia voz del pueblo italiano que es lo que en pleno siglo XIX pues soñaba con ser libres y con la unidad nacional. Entonces se juntó todo ahí y esto fue pues una explosión. Pero además es lo que te he dicho, es que te representa, da igual en la situación sociopolítica, económica que estés, te representa. Mm. Si eres un unionista, porque pides por la unión. Si eres Mm. un individualista oprimido que de una minoría, te representa porque eres la minoría oprimida. Si eres uno porque eres uno y si eres 21 porque eres 21. Esto nos viene bien a Correcto. todos. Sí, sí, la verdad que sí. La verdad que de no querer volver a escribir, pues Claro, le sí, salió. afortunadamente siguió escribiendo, Sí, porque sí, si no, no tendríamos Aida, no tendríamos Traviata, no tendríamos de nada. la verdad que Pero, sí. pero todo empezó aquí, porque hasta que no se estrenó esto, Verdi no era nadie y no quería hacerlo además, porque estaba en su pozo de destrucción masiva. La verdad que sí, que estaba que no quería hacer nada. También pensemos eso, que se da, Imagínate que no quería hacer nada, llega a querer.
se da el batacazo con la segunda ópera, se le muere la mujer, se le mueren los dos hijos. El hombre estaba hundido en la miseria, por no decir otra cosa. Fíjate, y Nabucco lo levantó y nos levantó a todos de la butaca. Sí, Vamos a dejarlo aquí. Invitamos a todos a ver Nabucco, a disfrutar de Nabucco y de ver en directo esto, porque esto en directo es que te explota el alma de belleza que es. Y Adrián, en sí. 3 programas vamos a hablar de Turandot. Buah. Pero eso No será sé. en 3 programas. Ahora lo dejamos aquí. Muchas gracias por seguir una temporada más en el conservatorio, Adrián. Nos escuchamos en el próximo programa. Nos escuchamos en el próximo programa, Rosana. Adiós. Hasta luego.
Lo que acabáis de escuchar es el va pensiero de la ópera Nabucco, interpretada por la orquesta y el coro de la Ópera de Roma, dirigida por el maestro Riccardo Muti. Estás escuchando El Conservatorio en Eurolife Radio. Everybody had an ocean across the USA, and everybody'd be surfing like California. You'd see them wearing their baggy Huarache sandals too, a bushy blonde hairdo, surfing USA. Sí. Ah, ¿qué tal, señorita Lorenzo? Nah, solo estaba ocupado achicharrándome cual gamba. ¿Qué? ¿Cómo que a ese lugar? Vaya manera de empezar la temporada, si recién les he llamado perdedores en el primer Buromag. Me refería a los sionistas. Ah, bueno, si es un viaje en el tiempo, pues adelante. Eso sí, tráeme un par de botellas de agua, que la vaina ya no es que sea muy templada precisamente. Estamos a caballo entre Babilonia y Jerusalén. Ey, relájense. Que aún Israel no existe en el 587 a.C., que es el año en donde nos tenemos que situar en la historia de Nabucco. Es la abreviatura de Nabucodonosor II, el gobernante más conocido de toda la era de la Media Mesopotamia, de la dinastía Caldea para ser exactos. Evidentemente es el gran protagonista de la ópera y junto a él el resto de personajes importantes son los que siguen. Abigail, la supuesta hija mayor de Nabucco, luego entenderán por qué lo de supuesta. Fenena, su hija menor, esta no es supuesta. Dos sumos sacerdotes, Zacaria o Zacarías en español, perteneciente al reino de Israel, y el anónimo sumo sacerdote del dios Baal dedicado a la lluvia, el trueno y la fertilidad. Ismaele, quien es el sobrino del último rey de Judá, Sedecías, antes de la conquista babilónica, y aparte amante de Fenena, Ana, la hermana del sumo sacerdote Zacaria, y el soldado babilonio Adbayo. En la primera parte de la ópera, Nabucco entra en Jerusalén. La presencia de Fenena, su hija menor, como rehén podría asegurar la paz. Zacaria confía la seguridad de Fenena a Ismaele, el sobrino del rey de Jerusalén y anterior enviado además a Babilonia en su nombre. Aunque Fenena e Ismaele se aman, cuando les dejan solos, Ismaele le urge a ella a que escape antes que arriesgar su vida. La hija mayor de Nabucco, Abigail, entra en el templo con soldados disfrazados. Ella también ama a Ismaele. Al descubrir a los amantes, amenaza a Ismaele. Si no abandona a Fenena, Abigail le acusará de traición. Entra el propio Nabucco y Zacaria lo desafía, amenazando con matar a Fenena con una daga. Ismaele interviene en el último momento para salvarla. Es entonces cuando Nabucco responde ordenando la destrucción del templo y los judíos maldicen a Ismaele como un traidor. En la segunda parte de la ópera llamada El Impío, Abigail ha descubierto en el Palacio de Babilonia un documento que prueba que ella no es la auténtica hija de Nabucco, sino una esclava. El sumo sacerdote de Baal de repente lanza un golpe para poner a Abigail en el trono,
mientras que extiende el rumor de que Nabucco ha muerto en batalla y ellos dejan a Abigail cantando la cabaleta «Salgo Gia del trono aurato, estoy preparada para ascender al trono dorado». Mientras tanto, no muy lejos de ese palacio, Zacaria espera a Fenena. Ella se convierte a la religión judía e Ismael se reconcilia con los judíos. Sin embargo, se anuncia que el rey ha muerto y Abigail y el sumo sacerdote de Baal exigen la corona a Fenena. Inesperadamente entra el mismo Nabucco enfadado con ambos lados, tanto con Baal como con el dios hebreo que él ha derrotado. Por tanto, se declara a sí mismo Dios, y cuando Zacaria se queja, Nabucco ordena que maten a los judíos. Fenena dice que ella compartirá su suerte, y repitiendo que él es ahora Dios, Nabucco es fulminado por un rayo y pierde sus sentidos. La profecía es como conocemos a la tercera y seguramente más famosa parte de esta ópera. En los jardines colgantes de Babilonia, el sumo sacerdote de Baal presenta a Abigail el decreto de muerte contra los judíos y Fenena. Nabucco entra enloquecido reclamando su trono. Abigail le convence para sellar el decreto, pero él le pide salvar a Fenena. Le dice a su hija mayor que ella no es su verdadera hija sino una esclava. Pero ésta se burla de él, destruyendo el documento con la evidencia de sus verdaderos orígenes. Entendiendo que él ahora es un prisionero, ruega por la vida de Fenena. Mientras tanto, a orillas del río Éufrates, los judíos añoran su tierra natal. Es aquí donde se canta el vapenciero Sulali Dorate, vuela pensamiento en alas doradas, inspirada en el Salmo 137, el coro más conocido de toda la obra de Verdi, y que cuenta la historia del exilio hebreo de Babilonia tras la destrucción del Templo de Salomón, también conocido como el primer templo de Jerusalén. Zacaria de nuevo les exhorta a tener fe. Dios destruirá Babilonia. Ya para cerrar la obra en el palacio en Babilonia, Nabucco se despierta. Ha recobrado completamente su razón y su fuerza, pero ve que se llevan a Fenena encadenada a la muerte. Pide perdón al Dios de los judíos y promete reconstruir el templo de Jerusalén y seguir la fe verdadera. Mientras en los jardines colgantes, conforme Zacaria lidera a Fenena y a los judíos a la muerte, en el altar de los sacrificios de Baal, Nabucco entra con la espada en la mano. A una palabra suya, el ídolo de Baal se rompe en pedazos. Nabucco lidera a los judíos y asegura que construirá un nuevo templo a su dios. Entra Abigail, que se ha envenenado, y expresa su remordimiento pidiendo el perdón de Fenena y muere. Zacaria aclama a Nabucco como el servidor de Dios y el rey de reyes. Antes de terminar, agradecer a quienes hacen posible el conservatorio programa a programa: Adrián Rosado, Lidia Branchadell, Asier Manrique, Chris Martín, José Antelemovis, Dani Garbi, Omar Betancor, Iván Martínez de la dirección de sonido y quien os habla, Ros Lorenzo. Y a vosotros, gracias por estar al otro lado y por hacer que esto valga la pena por ese mismo motivo, porque nuevamente nos elegís para haceros compañía y hacer que vuestros ratos suenen un poquito mejor. Para despedirnos, escucharemos ese final tan desgarrador de Nabucco, así que subidle bien el volumen al reproductor en el que nos estéis escuchando y nos escuchamos en el próximo programa. Gracias por estar ahí y que la música os acompañe.
Eurolife Radio. Eurovisión al ritmo de la vida.